Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor quiere el bien de todos sus hijos y los instruye para que sean según Él. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco insiste a los hermanos en que deben vivir una vida llena de piedad y les advierte acerca de aquello que no es ejemplo para los demás. Santa Clara, por otra parte, nos muestra cómo organiza su fraternidad en cuanto a los oficios. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea el cauce abierto para que nosotros nos encontremos con la voluntad del Señor en nuestra vida. Del Evangelio según San Mateo. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Nos vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículo 16. Palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. No son una invitación al orgullo, sino más bien a vivir el mandato del amor. Cuando Cristo nos pide que hagamos brillar nuestra luz, no está diciendo que mostremos al mundo lo bueno que somos, sino todo lo contrario, que mostremos al mundo la luz de Cristo, que seamos como un cristal limpio, a través del cual la luz de Dios puede pasar sin estorbos. No debemos ser opacos, no debemos ser turbios, debemos dejar transparentar la fuerza y la luz del Señor. La clave de este versículo está en el destino de la mirada. Las personas ven buenas obras, pero la gloria de Dios no se la queda el cristiano, sino el Padre Celestial. Jesús acaba de proclamar en el Sermón de la Montaña las bienaventuranzas. Como decíamos anteriormente, Jesús nos dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Jesús no quiere que ocultemos el bien, la luz, la presencia del Señor, sino que nosotros seamos capaces de hacerla brillar delante de los hombres. Texto totalmente interesado por nuestra parte, que podemos unir perfectamente al punto que vamos a estudiar de la leyenda mayor, donde San Francisco se tomaba esto de forma seria y radical. Para Francisco, esa luz de la que habla Jesús es la odorífera fama, es decir, la fama totalmente buena, el buen olor de Cristo, que desprenden los hermanos que viven el Evangelio de manera total. Cuando un cristiano hace una buena obra con humildad, está encendiendo esta lámpara que nos habla el Evangelio. San Buenaventura nos dirá dentro de un momento que al ver esa luz, los pecadores se convertirán y San Francisco se alegrará porque sus hermanos están siendo cauce del reino de Dios. Pero por el contrario, si esa luz se apaga, si nosotros no somos testigos de la luz, si nosotros no somos
irradiadores de la presencia del Señor, no hacemos lo que tenemos que hacer. No somos irradiadores de la presencia del Señor. Por tanto, San Francisco ante esos hermanos no se alegrará, sino que se entristecerá. Nuevamente, la palabra del Señor nos pone en una tesitura que San Francisco subraya. Escuchemos esta canción y seamos capaces de hacer nuestra opción. Vosotros seréis la sal que da sabor al mundo. Vosotros debéis de ser la luz que ilumina la tierra. Que brille, que brille, que brille vuestra lámpara, que brille en toda la tierra. Que brille, que brille, que brille vuestra lámpara, que brille y de luz. Que brille, que brille, que brille vuestra lámpara, que brille en toda la tierra. San Francisco quiere que todos imiten al Señor, no solo en sus pensamientos, sino también en las obras. Capítulo 8 de la leyenda mayor de San Buenaventura referida a nuestro Padre San Francisco. Punto 3, principio del mismo, donde nuestro biógrafo hace una contraposición, como bien le gusta hacer, entre el bien y el mal, que nos lleva a la vida evangélica que aprueba San Francisco o a la vida de pecado que intenta prevernos. Estemos muy atentos. Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, que al mundo entero traen consuelo y luz que vuelve a despertar. Como quiera que deseaba con entrañable piedad la salvación de las almas, sentía por ellas un ardiente celo. Decía que se llenaba de fragancia, cual si le ungieran con un precioso ungüento. Cuando oía que muchos se convertían al camino de la verdad, gracias a la odorífera fama de los santos hermanos diseminados por el mundo, al oír tales noticias se embriagaba de alegría su espíritu y colmaba de bendiciones dignísimas de toda estimación a aquellos hermanos que con su palabra o ejemplo inducían a los pecadores a amar a Cristo. Por el contrario, todos aquellos que con sus malas obras mancillaban la sagrada religión incurrían en la gravísima sentencia de su maldición. De ti, Santísimo Señor, decía, y de toda la corte celestial, y de mí, pobrecillo, sean malditos los que con su mal ejemplo confunden y destruyen los que por los santos hermanos de esta orden edificaste y no cesas de edificar. Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, que al mundo entero traen consuelo y luz que vuelve a despertar. Como bien sabéis, estamos en el capítulo 8 de la leyenda mayor, punto 3, principios del punto 3, donde el santo biógrafo refleja la tensión constante en el corazón de San Francisco y de sus hijos entre lo que por una parte es esa fidelidad a Dios
que nos da la alegría, nos da la paz, nos da el consuelo, nos hace fomentar la fraternidad y por otra parte ese dolor profundo ante el antitestimonio. Vamos por partes y partecitas. Primero vamos a hablar de ese celo apostólico, de esa alegría por el buen testimonio que San Francisco subraya aquí a todos los hermanos, que no son solamente los frailes y las monjas, sino también los seglares, los que ahora nos estáis escuchando. Ese primer párrafo que Francisco habla de ese celo por la salvación de las almas, esa fragancia de la conversión, ese texto que utiliza esa metáfora de suavísima y fragancia, es decir, precioso ungüento, odorífera fama. Para Francisco, la conversión de los pecadores a través de la misión de sus frailes no es solo un dato estadístico de registro, sino una experiencia de Dios, una experiencia de Dios que trae gozo, que embriaga, que llena el espíritu. Y por otra parte, es una bendición que se muestra como respuesta a aquellos hermanos que cumplen el ideal del evangelio puro, aquel que no solamente se proclama con la palabra, sino con la vida, y que son colmados de bendiciones de parte de Dios, porque en realidad es vivir desde Dios y en Dios mismo. El buen ejemplo es visto aquí como el método principal de edificación y de evangelización de la Iglesia. Y en palabras franciscanas podemos decir que no tanto con la palabra, sino con la vida. Predicad siempre, nos dice San Francisco, y si os dejan, también con la palabra. Así que ese ungüento, esa odorífera fama, esa presencia del Señor que los hermanos acogen de Dios mismo y deben vivir en la fraternidad y llevarla a los demás hermanos. Esto es lo que vivimos, así experimentamos a Dios y así queremos mostrároslo a los demás, para que también vosotros, experimentando a Dios, podáis ser evangelios y cauces del reino de Dios. Benditos sean ellos, benditos sean hoy los que abren el camino a tu santa voz. Desgraciados aquellos que apagan la esperanza con sus pasos vacíos y su falsa intención, porque rompen despacio lo que otros levantaron con manos de servicio y con limpia intención. Pero tú nos llamaste a mirar hacia arriba, a guardar tu camino con temor y con amor. Seguimos adelante abundando la primera parte del tercer punto del capítulo 8 de la leyenda de San Buenaventura, donde el biógrafo hace una contraposición entre el celo apostólico y la alegría del testimonio, por una parte, y en segundo lugar, del antitestimonio y la gravedad de la maldición. Aunque estamos hablando de ambas realidades contrapuestas, en el primer apartado, esa fragancia de la conversión, esas odoríferas famas y esa bendición como apuesta, y también lo contraponíamos con el mal ejemplo, en esta segunda parte vamos a hacer un poco más hincapié en la parte negativa, no por caer en la negatividad, sino por crear la necesidad de la conversión. Francisco no habla de condena, Francisco habla de la necesidad de conversión que tenemos todos, empezando, decía él, por sí mismo. El pecado es algo que va en contra de nuestra religión, entendiendo la religión como la orden franciscana, la fraternidad de los hermanos. Ese pecado que destruye, que aísla,
que no nos hace felices, que no nos deja encontrarnos con nosotros mismos, con Dios y con los hermanos. Al final del texto, Francisco, que es conocido normalmente por su piedad y por su dulzura, pronuncia una sentencia durísima. Lo llamativo es que no lo hace a título puramente personal, sino que vincula su maldición a Dios, a la maldición de Dios, al Santísimo Señor y a la de toda la corte celestial. Aquel que no quiere vivir en su vida en el Señor, desde el Señor y por el Señor, evidentemente el Señor no lo puede bendecir, sino que se encontrará con su maldición, que el Señor tendrá que corroborar porque ha corroborado antes su propia libertad. El texto, como la propia palabra del Señor y como la vida de los santos, nuestra propia vida nos pone ante la alternativa del bien y del mal. Somos nosotros desde nuestra libertad, conociendo la palabra de Dios y el testimonio de los santos, particularmente de Francisco, los que tenemos que hacer opción por el Señor y por su Evangelio. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza para hacerlo. Pidamos a San Francisco la intercesión para recibir de él también la bendición y su intercesión. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya ofensa lleve tu perdón, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, tu verdad, donde haya oscuridad lleve tu luz y lleve tu alegría por doquier. No quiero que me entiendan, quiero entender, no ser consolado, quiero consolar, no ser comprendido, quiero comprender, no quiero ser amado, quiero amar. Santa Clara entiende que en la organización de la comunidad es importante vivir de mutuo acuerdo. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara de manos de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra. Avanzado ya el estudio de esta obra. Estamos en el capítulo 14, titulado La vida diaria, en la parte de la relación fraterna, donde la Santa de Asís nos muestra en un pequeño texto cómo la organización y el mutuo acuerdo llevan a posibilidades grandes dentro de la fraternidad. Estemos muy atentos. Para hablar de verdad hay que bajar al fondo, nombrar lo que sentís sin disfraz ni desorden. Hace falta madurez y un corazón sincero para dar con tus palabras pan, sentido y consuelo. Que la vida sea honda, que no se quede en la orilla. Que tu voz diga lo justo y al otro le dé abrigo. Que tus manos sean abiertas, que tus ojos sepan ver. Porque amar también es esto, dejarse enriquecer. Clara entiende que en la organización de la comunidad es importante vivir de mutuo acuerdo, consultando las decisiones, pidiendo el parecer. Eso nos posibilita vivir en comunión
con gran sentido de pertenencia, de familia, de cocreación y corresponsabilidad. Dios habla a través de cada hermana. Es la mediación que utiliza para iluminar y dirigir nuestra vida fraterna, nuestra comunidad. Para hablar de verdad hay que bajar al fondo, nombrar lo que sentís sin disfraz ni desorden. Hace falta madurez y un corazón sincero para dar con tus palabras pan, sentido y consuelo. Que la vida sea honda, que no se quede en la orilla. Que tu voz diga lo justo y al otro le dé abrigo. Que tus manos sean abiertas, que tus ojos sepan ver. Porque amar también es esto, dejarse enriquecer. Hemos tomado un texto muy pequeñito de este capítulo 14, donde Santa Clara nos muestra cómo organiza su comunidad. Es importante tener en cuenta un aspecto interesante, el mutuo acuerdo. Es verdad que los hermanos viven en obediencia, es verdad que cada uno vive su disponibilidad, pero también es verdad que Santa Clara, que no es solamente la abadesa, sino la madre de esa fraternidad, da a las hermanas la posibilidad de su voz y su voto. Ponerse de acuerdo, ponerse de mutuo acuerdo. No es lo mismo solamente hablar de acuerdo, sino de mutuo acuerdo que enriquece esa decisión. Consultando así las decisiones, pidiendo parecer, haciendo que la comunidad, que la fraternidad vaya forjándose entre todas las hermanas. Cada una en este caso, forma parte y da su iniciativa, cada una se siente respaldada con la autoridad que la propia madre, la Madre Santa Clara, da. Eso posibilita vivir en comunión, que es uno de los fines de la fraternidad, en esa comunión que nos lleva a Dios y que nos hace expresión de Dios mismo, con un gran sentido de pertenencia, de familia, de cocreación, de corresponsabilidad. Todas estas palabras que hablan de las expresiones más ricas de una fraternidad que quiere ser de Dios y que camina tras los pasos del Señor. Dios nos habla durante y por medio de los acontecimientos de cada día y de cada hermana, porque cada hermana es la mediación que habitualmente Dios utiliza para iluminar y dirigir la vida de la fraternidad. La hermana es un don, es algo que vive Santa Clara y que vive también San Francisco. Y en ese don reconocemos al Señor y reconocemos lo que el Señor quiere de nosotros. Seamos capaces nosotros también de vivir la comunión, porque previamente vivimos en mutuo acuerdo. Recordemos que son dos cosas distintas que enriquecen la una a la otra. Y de ahí la posibilidad que tenemos de crear un sentido de pertenencia, una fraternidad, una cocreación y una corresponsabilidad. Santa Clara lo vivió. Es posible vivirlo así. También nosotros estamos llamados a vivirlo así. Vamos a pedirle al Señor la fuerza y vamos a pedirle a la Santa de Asís que siga siendo nuestra feliz y eficaz intercesora. Clara de Asís, llévanos al fondo. Clara de Asís, haznos de tu encuentro. Que tus palabras siembren lo mejor. Y en cada hermana nazca el mismo sol. Clara de Asís, corazón
franciscoyclara@radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo